Buenas tardes, artistas. Os voy a enseñar cómo se hace la espina doble para encuadernación. La mayoría de mis álbumes tienen espina doble, me la habéis pedido en muchas ocasiones. Sabéis que yo no tengo tiempo de hacer tutoriales, pero como me lo pedís, lo voy a hacer y a ver qué tal sale. Bueno, para una espina doble de 4 hojas, esta es un poco la estructura que yo me hago. La puedes hacer de 6 o la puedes hacer del número de hojas que tú necesites. Tengo que cortar una hoja de 28 centímetros de largo por 20 y medio. Esta es para un álbum que tiene 21 de alto, ¿de acuerdo? Entonces el alto de la espina va a ser de 20 y medio. A la espina hay que dejarle 3 centímetros y medio aquí y 3 centímetros y medio aquí, ¿veis? Ahí arriba lo tenéis marcado. Luego se deja 1 centímetro, se marcan 4 huecos de 1 centímetro, se deja otro, 4 huecos de 1 centímetro, se deja otro, 4 huecos de 1 centímetro, se deja otro, 4 huecos de 1 centímetro y se deja otro. Así lo hago yo. En total, vamos a cortar la hoja de 28 por 20 y medio y vamos a hacer la primera marca a 3 y medio y luego vamos a hacer 22 marcas. ¿Vale? Y luego volvemos a ver esta hoja para ver cómo ha quedado. Voy a achicar el vídeo para que lo podáis ver bien y os digo cómo se va a hacer, ¿vale? Espero que lo podáis ver bien. Vale, vamos a cortar una hoja de 28 por 20 y medio. 28 por 20 y medio. A ver, 20 y medio, ahí. Vale. Para marcar, yo tengo esta tabla de escorpal y no me gusta marcar con esto porque lo marco como muy mal. Aquí lo tengo de adorno y lo suelo marcar con un buril. ¿Veis? Que tiene una punta redondita aquí que se ve, que se hace como un poquito mejor, ¿vale? Pues voy a marcar. Como tengo que marcar a 3 y medio y aquí no hay medios centímetros, lo que hago es pongo medio centímetro más aquí y marco a 4, o sea, estos serían 3 centímetros y medio. Entonces marco, que esa sería la primera marca, y después de la primera marca tengo que hacer 22 marcas más, ¿vale? Entonces serían, esta sería la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí sale, voy a ponerme un poquito para acá, a ver, me voy a poner otra vez en el 4, por ejemplo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, y es que el 15 no sale exacto, así que no me gusta coger el 15, y 22, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos aquí 3 y medio liso, 22 marcas y otros 3 y medio liso, ¿vale? Tengo que ir cambiando la cuchilla porque esto se queda un poquito despeluchado. Vale, ahora el primer centímetro lo dejamos vacío y unimos el segundo y el tercero con el cuarto y el quinto, es decir, que doblamos
El primero lo dejamos, segundo, tercero, cuarto y quinto. Doblamos por aquí. Y con la plegadera marcamos. Y marcamos 2 centímetros para allá y 2 centímetros para acá. ¿Vale? Y quedaría una cosa así, una montañita así, con 2 centímetros por aquí y 2 centímetros por aquí. ¿Vale? Volvemos a dejar otro centímetro y cogemos 1, 2, 3 y 4. Y hacemos otra montañita. Ya llevamos 2 montañitas con 1 centímetro, ¿veis? En el medio. Uno al principio, uno en el medio. Dejamos otro y volvemos a doblar. 2 montañitas para acá y 2 montañitas para allá. Ya tenemos 3 montañitas. Si las veis bien, 3. Dejo 1 centímetro, 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo a hacer la última montañita, que es la cuarta. ¿Vale? Y nos tiene que quedar así, que sería 3 centímetros y medio y 1 centímetro. Por aquí suben 2 y bajan 2. Otro centímetro. Suben 2 y bajan 2. Otro centímetro. Suben 2, bajan 2. Otro centímetro. Suben 2 y bajan 2. Yo lo que hago es que también doblo este centímetro de arriba para que tenga flexibilidad, ¿vale? Lo doblo bien. De los 2 centímetros que suben en la pestaña, para que tenga flexibilidad, luego la hoja que yo meta ahí, lo doblo un poquito para que sea más fácil luego manejar las hojas. Así y así. Vale, ya está. Tenemos nuestros 4 montañitas, de nuestras 4 espinas dobles, de 2 centímetros cada una. Bien, pues ahora lo vamos a pegar. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a pegar? Pues los 2 centímetros que suben con los 2 que bajan. Entonces tenemos que poner cinta de doble cara. Esta es muy estrecha. A ver si encuentro la que es un poquito más ancha. Esta. Vale, vamos a ver. Pegamos. No, esta no es. A ver si encuentro la de... No, esta no es, está muy ancha. Bueno, vamos a ponerle esta, porque no encuentro la de 0,9. Vale. Este es 1 centímetro que sube. Fijaros que yo la cinta de doble cara, esta cinta de doble cara, la corto con la uña y me ahorro pero mucho trabajo, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues ponemos, esto sería, para que vosotros veáis cómo se pega, sería esto los 3 centímetros y medio, esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante y la parte de atrás. Los 3 centímetros y medio y el centímetro los dejo, pongo en los 2 que suben y estos 2 serían los que bajan, dejo otro centímetro, pongo en los 2 que suben y no pongo los 2 que bajan, que son los que tengo que pegar, ¿vale? Que son estos. Dejo este centímetro, vuelvo a poner aquí. Son los 2 que suben, estos 2 bajarían, este es el que dejo y vuelvo a poner los 2 últimos que están aquí. ¿Vale? Así pondría bien la cinta de doble cara, ¿vale? Y ahora vamos a pegar.
Vale, pues ahora pegamos donde hemos puesto con los dos que vienen aquí. ¿Vale? Y allá quedaría una montañita pegada. Quitamos aquí. La cinta de doble cara y pegamos. Y ya tendríamos dos montañas. Quitamos la cinta de doble cara. Y pegamos. ¿Veis? Ya tendríamos tres montañitas pegadas con su centímetro en el medio, bien movidas. Me gusta mucho moverlas para que tengan flexibilidad. Y vamos a pegar la última. ¿Veis? Ahora pego esta con esta. Así. Y ya está mi estructura para encuadernar con espina doble. ¿Veis? Como luego aquí irán encajadas las hojas, que tienen un hueco, lo que voy a hacer es cortar un poquito las puntitas para que lo veáis bien del centímetro de arriba, ¿vale? Las esquinitas, un poco para que luego entren bien las hojas. 1, 2, 3 y 4, y por el otro lado igual. Solo del centímetro de arriba. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Bueno, pues ya está nuestra espina. Vuelvo a recordaros, 3 centímetros y medio y 1 centímetro. Montañita de 2 para arriba, 2 para abajo. 1 centímetro, 2 para arriba, 2 para abajo. Otro centímetro, 2 para arriba, 2 para abajo. Otro centímetro, 2 para arriba, 2 para abajo. 1 centímetro y los 3 centímetros y medio finales. ¿Vale? Para que veáis cómo se pega, estoy haciendo un álbum de bebé, que ya os lo enseñaré más adelante, pero la vamos a pegar, ¿vale? Bueno, esto es un álbum de bebé y vamos a pegar, que está a medias, ¿veis? Está la estructura a medias, y la espina iría aquí, ¿veis? Como el álbum mide 21 centímetros de alto, yo la espina la hago de 20 y medio, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es pegar aquí bien pegada la espina. Yo la pego con cinta de doble cara. Entonces lo que hacemos es por detrás, atravesada, me gusta ponerla atravesada, pegamos. Mirad, como esta no la puedo cortar con la uña porque es muy ancha, esta cinta de doble cara, la voy a cortar con las tijeras si las encuentro, están aquí. Vale. Pegamos bien. Esta cinta la he comprado en Más Scrap y suele salir bastante bien, de fuerte, y pega bastante bien, ¿vale? Como me falta ahí un cachito, aquí le pondremos una cinta más estrechita. A ver. Aquí metemos un huequito, ahí. Y lo que vamos a hacer es marcarla bien por todos los sitios de la parte de atrás de la espina, ¿vale? Para que quede bien pegada. Sobra por aquí algo de cinta de doble cara, la voy a quitar.
Luego esto no se va a ver porque irá papel encima, ¿vale? La parte de arriba sí. Mirad, cuando la cuchilla de vuestra guillotina no esté corte muy fino, yo tengo esta lima de las uñas que es como de los chinos y es muy blandita. Entonces lo que hago es, si no me corta muy bien, afino los bordes con una lima. Eso sí, cuando no corta bien es porque hay que cambiarla, pero bueno, ya la cambiaré y mientras afino bien los bordes. Vale, pues vamos a quitar el papel de la cinta de doble cara. Y vamos a poner y vamos a pegar la espina aquí, calculando el medio. A ver, esto es que he puesto un colgante ahí. Podéis calcular el medio si queréis un poquito con la regla de centrar. Ya sabéis que los lomos suelen medir de bebé de mis álbumes 5 centímetros, entonces pues más o menos 2,5 centímetros. Bueno, pues aquí sería, a ver si puedo sacar, aquí sería el medio. Entonces lo que hacemos es que cogemos y más o menos a ver, ahí, sí, ahí estaría el medio. Se puede medir con exactitud, pero yo creo que ya a ojo. Entonces pegamos bien, marcamos bien la doblez, porque esta doblez queda justo, el centímetro queda aquí, en la doblez del álbum, y este igual, ¿vale? Entonces doblamos bien, aquí también y aquí también. Vale. Y ya estaría hecha la estructura. A ver, no sé si tengo por aquí alguno. Mirad. No sé si valdrá. Luego hay que hacer las hojas, ¿veis? Con un hueco así para poder meter luego esto aquí. Y ya estarían las hojas del álbum. Yo no lo voy a hacer ahora, simplemente os voy a enseñar la estructura y la encuadernación en espina, y ya cuando esté el álbum terminado ya os lo enseño. ¿Veis? Esto iría pegado por aquí, que lo suelo pegar con taqui, y ya estaría una página hecha. Luego a esta página se le puede poner todo lo que queramos, ¿vale? ¿Veis? Se encaja en la espina. Se encaja evidentemente en el centímetro de arriba, ¿de acuerdo? El de abajo queda libre para poder mover la hoja. Si veis bien, si yo encajara esto hasta el fondo, que incluso ni puedo porque no cabe, la hoja se movería rígida. Sin embargo, si yo la pego en el primer centímetro, tal que así, ¿veis? La hoja cae y cae para el otro lado, ¿veis? Si la meto hasta el fondo, la hoja quedaría así tiesa. Bueno, pues nada, esta es la estructura de espina doble que me habéis pedido. Es mi primer mini tutorial, espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido bien. Si tenéis alguna duda podéis preguntarme en comentarios, y si os ha gustado darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.